Carl Jung ofrece una perspectiva profunda sobre la sensación de vacío y falta de placer que muchas personas experimentan en ciertos momentos de sus vidas. Según su obra, estos periodos de oscuridad o desconexión suelen estar relacionados con procesos inconscientes más profundos que representan una separación entre el yo consciente y el inconsciente. Carl Jung exploró profundamente los periodos de crisis personal que muchas personas experimentan cuando la vida parece vacía y nada resulta placentero. Según Jung, estos momentos no son simples episodios de tristeza o desmotivación, sino que representan una desconexión del alma, una separación entre el yo consciente y las capas más profundas de la psique. Este fenómeno ocurre cuando las experiencias diarias ya no nos llenan ni nos proporcionan sentido, y la vida se siente desprovista de significado. En la perspectiva junguiana, esta desconexión señala que algo más grande está sucediendo en el inconsciente. La crisis de sentido surge porque hemos perdido contacto con lo que Jung llama el self, la totalidad de nuestra psique, que incluye tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. El self no solo abarca la identidad diaria o el ego, sino también todas las facetas ocultas de nuestra personalidad que necesitan ser integradas para vivir de manera plena. Para Jung, cuando el alma se desconecta, la vida parece perder su color y su vitalidad, porque hemos olvidado escuchar nuestras necesidades más profundas. El camino de regreso al significado y al placer requiere una inmersión en el inconsciente. Este proceso de introspección no es fácil ni inmediato, ya que nos obliga a enfrentarnos a las sombras y a los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado. Sin embargo, Jung creía firmemente que la cura para este vacío radica en el proceso de individuación, el viaje hacia la integración y la plenitud de nuestra personalidad. Este viaje no solo implica reconocer las sombras, sino también aceptar el dolor y el malestar como partes necesarias de nuestra evolución psicológica. La individuación no es un estado que se alcanza rápidamente. Es un viaje que dura toda la vida y que requiere un constante trabajo interno. En el proceso, muchas veces nos encontramos con conflictos internos y con resistencias que surgen de nuestro ego, que prefiere evitar el sufrimiento. Pero Jung insistía en que la clave para superar estos momentos de desconexión está en enfrentar estas partes de nosotros mismos y aceptarlas, en lugar de huir de ellas. Solo al hacer esto podemos realmente reconectar con nuestra alma y encontrar un nuevo propósito que nos llene de sentido y placer nuevamente. Además, Jung subrayaba que la autenticidad es fundamental para reconectar con el alma. En la vida moderna, estamos rodeados de expectativas sociales, profesionales y personales que a menudo nos alejan de nuestro verdadero ser. Para Jung, este alejamiento genera una división interna, y el primer paso para volver a disfrutar de la vida es recuperar la conexión con quienes somos en realidad, más allá de los roles que desempeñamos en la sociedad. Así, la desconexión del alma no es solo un problema de la psique individual, sino un fenómeno ligado a la desconexión entre el individuo y su verdadera esencia. Por último, Jung veía este proceso de crisis como una oportunidad de transformación. Aunque doloroso, es un punto de inflexión que permite reconstruirnos desde cero, redefinir nuestros valores y redescubrir nuestras pasiones. Así, cuando nada resulta placentero, la clave no está en buscar soluciones externas inmediatas, sino en emprender un viaje interno para reconectar con el significado más profundo que nuestra alma anhela. Enfrentar y superar este vacío nos lleva a una vida más auténtica y plena, donde el placer surge de una conexión genuina con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El concepto del retorno del alma es central en la psicología de Carl Jung y se nutre de las ideas míticas del héroe que regresa a su hogar tras una larga y ardua travesía. Jung consideraba que los mitos antiguos no son simples historias fantasiosas, sino que representan poderosas metáforas psicológicas para el viaje interior que todos debemos emprender en algún momento de nuestras vidas. Uno de los mitos más relevantes es el de Ulises, cuya travesía de regreso a Ítaca simboliza el viaje que cada persona debe realizar para reconectar con su alma perdida.
Ulises, después de años de batallas y pruebas, regresa a casa, pero no sin antes haber atravesado un sinfín de obstáculos. Este viaje representa el proceso psicológico por el cual debemos enfrentarnos a nuestras sombras y desafíos internos para regresar al estado de plenitud. En la psicología junguiana, volver a casa no es solo una referencia a un lugar físico, sino un símbolo del proceso de integración del inconsciente. Es el viaje hacia el interior, hacia nuestra verdadera esencia, donde el ego, la parte consciente de nuestra psique, se encuentra con el inconsciente y ambos se reconcilian. La psicoterapia es una herramienta clave en este proceso. Para Jung, el papel del terapeuta es similar al del guía en el viaje del héroe. El terapeuta no proporciona las respuestas, sino que ayuda al paciente a explorar su propio inconsciente y a confrontar los conflictos que lo han llevado a la desconexión. Uno de los métodos principales que Jung utilizaba en la psicoterapia es el concepto de transferencia. La transferencia permite que el paciente proyecte aspectos de su inconsciente en el terapeuta, lo que facilita el reconocimiento y eventual integración de esos aspectos reprimidos. En el proceso terapéutico, el paciente atraviesa varias etapas simbólicas que se asemejan a las fases del viaje de Ulises. Primero, el paciente debe reconocer la desconexión que está experimentando. Esto puede manifestarse en sentimientos de vacío, tristeza o una profunda apatía hacia la vida. Posteriormente, el paciente enfrenta sus miedos y ansiedades más profundos, que suelen ser los obstáculos internos que le impiden avanzar. Estas etapas representan el momento en que Ulises enfrenta monstruos y peligros en su viaje, pero en un nivel psicológico son las sombras y traumas del paciente. Finalmente, una vez que el paciente ha confrontado y trabajado estas sombras, comienza el retorno. Este retorno no es necesariamente a un estado anterior de bienestar, sino a un nuevo estado de conciencia. El individuo ha pasado por una transformación profunda, donde ha integrado partes de su psique que antes desconocía o temía, y ahora puede vivir con mayor autenticidad y sentido. Este nuevo estado de plenitud no es estático. Más bien implica una conciencia continua del trabajo interno que debe seguir haciendo para mantener esa conexión con el alma. Jung creía que la reconexión con el alma y el retorno a la vida consciente no era un proceso fácil ni lineal. Así como Ulises enfrentó muchas tentaciones y distracciones antes de regresar a Ítaca, el individuo en terapia también puede encontrarse con resistencias internas. Sin embargo, cada etapa del viaje es necesaria para que se produzca una transformación genuina. La psicoterapia junguiana, entonces, no se trata de eliminar el sufrimiento, sino de darle sentido y utilizarlo como un medio para lograr una mayor comprensión de uno mismo. Uno de los conceptos más fundamentales de Carl Jung es el de la sombra. En términos simples, la sombra representa todas las partes de nosotros mismos que reprimimos o negamos porque no encajan con la imagen que deseamos proyectar al mundo. Estas partes pueden incluir miedos, deseos, impulsos o incluso cualidades positivas que nos incomodan. Según Jung, el proceso de integración de la sombra es esencial para alcanzar una vida plena y auténtica. Cuando sentimos que nada en la vida resulta placentero, Jung sugiere que la sombra puede estar ejerciendo una presión sobre el consciente, reclamando atención. Negar la existencia de la sombra o intentar ignorarla solo aumenta su poder sobre nosotros. Esta represión lleva a la proyección, donde atribuimos a los demás las cualidades que no queremos reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que reprime su ira puede ver a los demás como personas agresivas, sin darse cuenta de que en realidad es su propia ira no reconocida la que está proyectando. Jung creía que el trabajo de la sombra es inevitable en el proceso de individuación, el viaje hacia la integración total de la psique.
Integrar la sombra no significa sucumbir a sus impulsos, sino reconocer su existencia y entender sus motivaciones. Al hacerlo, el individuo puede desactivar el poder destructivo que la sombra ejerce cuando se la reprime. Es un acto de reconciliación interna que permite a la persona sentirse más completa y, por ende, más capaz de experimentar placer y satisfacción en la vida. La sombra está íntimamente relacionada con los procesos de la alquimia interna, un concepto que Jung exploró ampliamente. Los alquimistas antiguos buscaban transformar el plomo en oro, un proceso simbólico que Jung relacionó con la transformación interna de la psique humana. Para él, el plomo representa los aspectos oscuros y pesados de nuestra psique, como los traumas y las sombras, mientras que el oro simboliza la sabiduría y el autoconocimiento que emergen cuando integramos esas partes reprimidas. Este proceso de alquimia interna no es fácil ni rápido. Implica atravesar etapas de confrontación con aspectos dolorosos de uno mismo. En la psicología de Jung, esta transformación alquímica comienza con la fase de nigredo, un término alquímico que se refiere a la oscuridad o putrefacción. Es el momento en que uno entra en contacto con su sombra, experimentando una sensación de caos, confusión o depresión, similar a lo que muchas personas sienten cuando nada resulta placentero. Este es el inicio del proceso, donde el ego se ve obligado a enfrentarse a la disolución de su antigua identidad. Después de la fase de nigredo, se pasa a la fase de albedo, o purificación. Aquí, el individuo comienza a integrar lentamente los aspectos de su sombra en su conciencia, reconociendo sus miedos, deseos y aspectos reprimidos, pero sin juzgarlos. Es un proceso de limpieza psicológica, donde uno aprende a aceptar la oscuridad como parte natural de la experiencia humana. Esta aceptación no implica actuar sobre los impulsos negativos, sino entender de dónde provienen y cómo afectan nuestras decisiones y comportamientos. La fase final es la rubedo o iluminación, donde el individuo ha pasado por la oscuridad, ha integrado la sombra y ha alcanzado un estado de mayor conciencia y equilibrio. Es en este punto donde la verdadera transformación alquímica ocurre. El plomo se convierte en oro. En términos psicológicos, esto significa que los aspectos de nosotros mismos que antes nos parecían vergonzosos o inaceptables, ahora se ven como fuentes de fuerza y sabiduría. El individuo ha completado el ciclo de transformación y ha alcanzado un nuevo nivel de plenitud y autocomprensión. Jung veía este proceso como un ciclo continuo. La vida no es una línea recta hacia el bienestar, sino una serie de ciclos de muerte y renacimiento. Cada vez que enfrentamos una nueva crisis o una sensación de desconexión, volvemos a sumergirnos en el proceso alquímico. Sin embargo, con cada ciclo, nos acercamos más a una vida consciente y equilibrada, donde el placer y el sentido surgen de una integración total de todos los aspectos de nuestra psique, incluidas nuestras sombras más profundas. Para las personas que atraviesan una fase en la que todo parece carecer de sentido, la alquimia interna que propone Jung ofrece una vía hacia la reconciliación y el renacimiento. Aceptar la sombra y trabajar conscientemente en su integración permite al individuo no solo superar la crisis, sino emerger de ella con una mayor sabiduría y claridad. De esta manera, la integración de la sombra no solo alivia el vacío, sino que abre la puerta a una vida más rica y placentera. Otro concepto central en la psicología de Carl Jung es el de sincronicidad, que se refiere a la ocurrencia de coincidencias significativas que no tienen una conexión causal evidente, pero que están cargadas de sentido para la persona que las experimenta. En momentos de crisis, cuando la vida parece vacía y sin dirección, Jung sugería que prestar atención a estas coincidencias puede ofrecer una guía hacia el regreso a la plenitud.
La sincronicidad, según Jung, es una manifestación del inconsciente colectivo, ese vasto depósito de experiencias y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Cuando algo en el inconsciente colectivo busca hacerse consciente, puede manifestarse a través de eventos externos que resuenan profundamente con nuestra situación interna. Estos eventos no tienen una relación lógica o causal, pero su significado personal es incuestionable. Para Jung, prestar atención a estas coincidencias puede ofrecer claves sobre qué aspectos de nuestro ser necesitan atención o transformación. Por ejemplo, una persona que está atravesando un periodo de profundo desánimo puede comenzar a notar una serie de coincidencias relacionadas con símbolos de cambio o renovación, como encontrar repetidamente imágenes de mariposas o leer sobre historias de renacimiento en diferentes contextos. Estas experiencias sincronísticas no deben ser vistas como meras casualidades, sino como un mensaje del inconsciente que nos está señalando un camino de regreso a la vitalidad y al sentido. Jung proponía que en momentos de gran desconexión y pérdida de placer en la vida, la sincronicidad actúa como un hilo conductor que nos devuelve al flujo de la vida. Es un recordatorio de que el universo no es caótico ni desprovisto de significado, sino que existe un orden profundo y oculto que se revela a través de estas coincidencias significativas. Al abrirnos a la posibilidad de la sincronicidad, nos sintonizamos con este orden y comenzamos a ver conexiones entre nuestro mundo interno y el externo que antes habían pasado desapercibidas. Además de actuar como una guía, Jung veía la sincronicidad como una señal de que el proceso de individuación está en marcha. Cuando experimentamos una serie de coincidencias significativas, es porque estamos alineándonos más estrechamente con nuestro self y con el propósito que nos corresponde. Estas coincidencias nos muestran que estamos en el camino correcto, incluso cuando nos sentimos perdidos o desconectados. De hecho, la sincronicidad suele aparecer en momentos de crisis precisamente para señalar que hay algo más grande en juego, algo que no podemos comprender completamente en ese momento, pero que está trabajando a nuestro favor. Para Jung, los sueños y las visiones eran también formas de sincronicidad, ya que representaban símbolos cargados de significado que emergían de lo más profundo del inconsciente. Estos símbolos, como los que aparecen en nuestras coincidencias diarias, no son simples productos del azar. Son mensajes del inconsciente colectivo que intentan ayudarnos a integrar aspectos reprimidos o ignorados de nuestra psique. Al trabajar con estos símbolos y coincidencias, podemos desentrañar las claves necesarias para reconectar con nuestro propósito y sentido de vida. Finalmente, Jung veía la sincronicidad como un puente entre lo psicológico y lo espiritual. Para él, estas coincidencias no eran solo eventos psicológicos, sino manifestaciones de una realidad espiritual más amplia. Cuando el individuo está desconectado del placer y el significado en su vida, estas señales espirituales pueden actuar como una brújula que lo orienta hacia un camino de retorno. En lugar de buscar respuestas en el plano racional o lógico, Jung sugería que prestar atención a las sincronicidades podría ofrecer una forma más profunda y misteriosa de navegar por la vida. Carl Jung siempre reconoció la importancia de la dimensión espiritual en la vida de las personas, especialmente en momentos de profunda crisis. Según él, cuando todo parece carecer de sentido y nada resulta placentero, es posible que estemos desconectados de una fuente de significado que va más allá de lo puramente material o psicológico. Para Jung, la religión, o más específicamente, la experiencia espiritual directa, juega un papel fundamental en la reconexión con el sentido de la vida. Sin embargo, Jung no defendía la religión organizada en su forma más dogmática.
Para él, el problema con muchas religiones institucionalizadas es que a menudo alienan a las personas de sus propias experiencias espirituales al imponer estructuras rígidas que no permiten la exploración personal. La verdadera experiencia espiritual, según Jung, debe ser algo profundamente íntimo y personal, una conexión directa con el self y con lo divino dentro de cada uno. En este sentido, Jung veía la religión no tanto como un conjunto de creencias, sino como un proceso simbólico y psicológico que nos ayuda a entender y enfrentarnos a los misterios de la vida y de nuestra psique. En su obra Psicología y Religión, Jung describe cómo los arquetipos religiosos y espirituales pueden ser una fuente de consuelo y guía en tiempos de crisis. Los arquetipos, como el padre, el guerrero o el sabio, son símbolos universales que residen en el inconsciente colectivo y que pueden ayudarnos a orientarnos cuando nos sentimos perdidos. Estos símbolos aparecen en todas las religiones del mundo y representan fuerzas psicológicas profundas que todos compartimos. Por ejemplo, el arquetipo del renacimiento, representado en el mito cristiano de la resurrección de Cristo, simboliza el potencial de renacer a una nueva vida después de un periodo de muerte simbólica o crisis. Jung también veía los rituales y prácticas espirituales como formas poderosas de reconectar con el inconsciente. A través del ritual, los individuos participan en un acto simbólico que representa el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Cuando una persona está en crisis, donde todo parece vacío y nada le produce placer, el ritual proporciona un marco simbólico para reconectar con fuerzas más profundas. Por ejemplo, los ritos de paso en muchas culturas marcan momentos clave en la vida de una persona, como la transición de la niñez a la adultez o de la vida a la muerte. Estos rituales no solo tienen un propósito social, sino también psicológico y espiritual. Facilitan el paso por momentos de transformación interna. En los tiempos modernos, muchas de estas prácticas rituales han sido despojadas de su significado profundo, dejando al individuo desprovisto de guías simbólicas en momentos de crisis personal. Jung también hacía hincapié en que el vacío espiritual que muchas personas experimentan es una señal de que están en un proceso de transición interna. La pérdida de sentido puede ser vista como una muerte espiritual, donde el viejo yo, con sus creencias y estructuras anteriores, ya no es suficiente para sostener a la persona en su camino. Este vacío es similar a lo que Jung llamó la muerte del ego, una fase crucial en el proceso de individuación. Al igual que en muchos mitos y cuentos de hadas, donde el héroe debe morir o descender al inframundo antes de resurgir transformado, en la vida real, la crisis espiritual es una invitación al renacimiento. A través de la religión y la espiritualidad, Jung creía que el individuo podía encontrar símbolos arquetípicos que le ayudaran a transitar por esta oscuridad. Estos símbolos actúan como puentes entre el consciente y el inconsciente, ayudándonos a integrar partes de nuestra psique que anteriormente habíamos ignorado o reprimido. En lugar de rechazar la oscuridad o el vacío, Jung sugiere que debemos acoger estos estados como parte de nuestra evolución espiritual y psicológica. Sin embargo, Jung advertía que esta conexión espiritual no debe ser vista como una solución externa. No se trata de seguir ciegamente los preceptos de una religión organizada, sino de encontrar una conexión interna con lo divino o con el self. Para Jung, lo espiritual era una dimensión psicológica que existía en todos nosotros y que debía ser descubierta y desarrollada a través del autoconocimiento y la introspección. De hecho, Jung creía que el mayor pecado de las religiones modernas era haber externalizado lo espiritual, en lugar de enseñar a las personas a buscar lo divino dentro de sí mismas. La crisis de fe que muchas personas enfrentan cuando nada parece placentero puede ser vista, desde la perspectiva junguiana,
como una oportunidad para redescubrir esta dimensión espiritual. No se trata de encontrar respuestas rápidas o fáciles, sino de adentrarse en el misterio de lo desconocido y permitir que el inconsciente revele su sabiduría a través de sueños, símbolos y sincronicidades. Jung creía que en estos momentos de oscuridad espiritual, las personas tienen la oportunidad de despertar a una nueva realidad, una realidad en la que la conexión con lo divino o lo espiritual no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva y palpable. Por último, Jung consideraba que la espiritualidad era un componente esencial en el proceso de curación psicológica. Para aquellos que se sienten desconectados, vacíos o atrapados en una vida sin placer, reconectar con lo espiritual puede ser el camino hacia la sanación profunda. A través de prácticas como la meditación, el trabajo con sueños y la contemplación de símbolos arquetípicos, las personas pueden comenzar a reconstruir una relación con lo sagrado y así encontrar una nueva fuente de sentido y propósito. Los arquetipos son uno de los pilares fundamentales de la psicología junguiana. Estos son patrones de conducta, imágenes y símbolos universales que residen en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Según Jung, los arquetipos representan fuerzas poderosas que guían nuestras acciones y emociones, muchas veces sin que nos demos cuenta. En momentos de crisis, cuando todo parece carecer de sentido y nada nos resulta placentero, los arquetipos pueden servir como fuentes de orientación y transformación. Cuando una persona se siente desconectada o vacía, puede estar atravesando un momento arquetípico en su vida. Uno de los arquetipos más poderosos que puede surgir en estos momentos es el del héroe. El arquetipo del héroe es un símbolo de lucha, resiliencia y superación. En muchas culturas, los mitos del héroe representan el viaje de una persona que, enfrentándose a la adversidad, logra emerger transformada y más fuerte. En el contexto psicológico, Jung veía este viaje como una metáfora del proceso de individuación, el camino hacia la integración de la psique y la realización personal. Cuando el héroe atraviesa un descenso al inframundo o una fase de muerte simbólica, este proceso representa una crisis interna donde las viejas formas de ser ya no sirven. El héroe debe enfrentarse a sus miedos, deseos reprimidos y sombras para poder renacer. Para Jung, este arquetipo no solo describe el viaje mitológico de figuras como Hércules o Gilgamesh, sino también el viaje interior que todos debemos hacer cuando enfrentamos una crisis de sentido. En momentos de desconexión, el arquetipo del héroe nos recuerda que el camino hacia el renacimiento implica enfrentar nuestras sombras y aceptar los desafíos que la vida nos presenta. En el viaje del héroe es común que aparezcan ayudantes o mentores. Estas figuras arquetípicas, como el anciano sabio o la diosa protectora, simbolizan las fuerzas del inconsciente que apoyan al héroe en su travesía. En la vida psicológica, estos ayudantes pueden manifestarse de diferentes formas: un terapeuta, un amigo cercano o incluso un sueño revelador que ofrece una nueva perspectiva. Jung subrayaba que, en momentos de crisis, es importante no enfrentarse solo al proceso de transformación. La ayuda externa, ya sea en forma de apoyo emocional o guía profesional, puede ser esencial para navegar por el mundo del inconsciente y emerger fortalecido. A medida que el héroe avanza en su aventura, se enfrenta a una serie de pruebas cada vez más difíciles, conocidas como la iniciación. Este es el núcleo del viaje del héroe y, en términos psicológicos, representa la fase en la que la persona se enfrenta directamente a sus sombras. Estas pruebas pueden tomar la forma de miedos profundos, traumas del pasado o patrones de comportamiento destructivos que deben ser confrontados y transformados. Jung veía esta etapa como crucial para el proceso de individuación, ya que es en este momento cuando el ego comienza a disolverse y el self, el yo total, empieza a emerger. El héroe, tras superar las pruebas, llega a un momento clave en su viaje,
la revelación o iluminación. En este punto, el héroe adquiere un conocimiento o poder especial que lo transforma. En la psicología junguiana, este momento representa la integración de las sombras y la reconexión con el self. La persona ha enfrentado sus miedos más profundos, ha confrontado los aspectos más oscuros de su psique y, como resultado, ha emergido más fuerte y consciente. La revelación es el momento en que la persona se da cuenta de que el sufrimiento y la crisis no eran castigos o desgracias, sino oportunidades para el crecimiento y la transformación. Este es el renacimiento psicológico que permite a la persona regresar a la vida cotidiana con una nueva perspectiva. Sin embargo, el viaje del héroe no termina con la revelación. El héroe debe regresar al mundo ordinario, pero ya no es la misma persona. Este retorno simboliza el proceso de integrar las lecciones aprendidas en la vida diaria. Para Jung, este es uno de los pasos más importantes en el proceso de transformación psicológica. No basta con tener una revelación o una experiencia interna profunda. Es necesario aplicar ese conocimiento en el día a día. El retorno del héroe al mundo ordinario simboliza la tarea de llevar la sabiduría adquirida durante el viaje de vuelta a la vida cotidiana, lo que permite a la persona vivir de manera más plena y auténtica. En esta etapa, el héroe también enfrenta un desafío final: ser aceptado nuevamente en su comunidad. En términos psicológicos, esto se refiere a la dificultad de integrar el nuevo yo con la realidad social y personal anterior. A menudo, la persona transformada puede sentir que ya no encaja en su entorno anterior o que las relaciones y roles que tenía antes han perdido sentido. Este es un reto inevitable en el proceso de individuación: encontrar un equilibrio entre el nuevo yo y el mundo externo. Jung consideraba que la aceptación de esta nueva identidad y su integración en la vida cotidiana es un signo de verdadera madurez psicológica. El concepto de la noche oscura del alma, adoptado por Carl Jung de la mística cristiana, describe un estado psicológico en el que la persona se encuentra inmersa en una profunda sensación de vacío y desesperación. Esta experiencia no es simplemente un momento de tristeza pasajera, sino una crisis existencial en la que el individuo siente que todo lo que antes le daba sentido ha desaparecido. Es un periodo en el que nada resulta placentero y la vida parece carecer de propósito. Jung veía la noche oscura del alma como una etapa crucial en el proceso de individuación. Es un momento en el que el ego, la parte consciente de la psique, debe enfrentarse a la disolución de sus antiguas creencias y estructuras. El ego, acostumbrado a controlar y ordenar la vida, se ve impotente frente a este vacío. Para Jung, esta fase de desorientación y sufrimiento es necesaria para que algo nuevo pueda surgir. En otras palabras, la noche oscura del alma es una muerte simbólica que precede al renacimiento psicológico. Durante esta fase, el individuo puede experimentar una profunda pérdida de identidad. Las antiguas formas de definirse a sí mismo, ya sea a través de roles sociales, logros personales o relaciones, ya no proporcionan satisfacción. Este vacío puede ser aterrador, ya que pone en cuestión la idea de que la vida tiene un propósito inherente. Sin embargo, Jung subrayaba que esta muerte del ego es una parte esencial del viaje hacia la integración del self. Solo cuando el ego acepta su propia limitación, puede abrirse a una mayor comprensión de la totalidad de la psique. La noche oscura del alma también está relacionada con lo que Jung llamó el descenso al inconsciente. En este estado de crisis, el individuo se ve forzado a confrontar aspectos de sí mismo que ha reprimido o ignorado durante mucho tiempo. Los complejos y sombras que el ego había mantenido a raya emergen con fuerza y el individuo debe enfrentarse a sus miedos, deseos no realizados y traumas no resueltos. Este descenso es necesario para integrar esos aspectos ocultos de la psique y lograr una mayor plenitud interna. Es importante entender que la noche oscura del alma no es un proceso que pueda acelerarse o evitarse. Jung veía este periodo como una gestación espiritual y psicológica, un tiempo en el que el individuo debe aprender a tolerar la incertidumbre y el dolor emocional. En lugar de buscar soluciones rápidas o tratar de escapar del sufrimiento, Jung recomendaba que las personas aceptaran el vacío
como parte de su viaje hacia la transformación. Es en este vacío donde se encuentra la posibilidad de renacimiento, pero solo si se permite que el proceso se desarrolle de manera natural. En muchos casos, la noche oscura del alma puede ir acompañada de una pérdida de fe, ya sea en las creencias religiosas o en la capacidad de la vida para ofrecer satisfacción. Este vacío espiritual es un indicio de que las antiguas creencias y estructuras ya no son suficientes para sostener el crecimiento psicológico del individuo. En lugar de ver esta pérdida de fe como algo negativo, Jung la interpretaba como una oportunidad para reconstruir una nueva relación con lo sagrado. Al igual que en los mitos del héroe, la muerte simbólica que ocurre durante la noche oscura del alma es necesaria para que surja un nuevo tipo de conciencia, una que esté más alineada con el self. Durante esta fase, es común que el individuo experimente una sensación de abandono. Las antiguas certezas se han desvanecido y aunque el inconsciente está gestando algo nuevo, el individuo todavía no puede verlo ni comprenderlo. Jung describía esta etapa como una especie de limbo psicológico, donde el viejo yo ha muerto pero el nuevo yo aún no ha nacido. Este espacio intermedio puede ser extremadamente difícil de soportar, ya que la persona se siente desconectada tanto de su antiguo yo como de su futuro potencial. A pesar del sufrimiento, Jung sostenía que la noche oscura del alma es un proceso profundamente transformador. Es a través de esta crisis que el individuo tiene la oportunidad de desarrollar una nueva relación con su psique y con el mundo. El vacío que siente no es el final, sino un espacio de posibilidad, un momento en el que el self tiene la oportunidad de emergir y llevar al individuo a un nivel más profundo de conciencia. Al aceptar el vacío y permitir que la transformación ocurra, la persona puede renacer con una nueva claridad y propósito. La noche oscura del alma, entonces, no es simplemente un periodo de sufrimiento sin sentido, es un paso esencial en el camino hacia la individuación y la integración total de la psique. Aunque puede ser doloroso y aterrador, también es una oportunidad para el crecimiento y la renovación. Al confrontar el vacío y aceptar la muerte simbólica del ego, el individuo puede finalmente encontrar un nuevo sentido y placer en la vida, uno que esté enraizado en una comprensión más profunda de sí mismo y de su lugar en el mundo. Para Carl Jung, los sueños eran una de las herramientas más poderosas para acceder al inconsciente y descubrir aspectos ocultos de la psique que no son visibles en la vida cotidiana. En momentos de crisis, cuando nada resulta placentero y la vida parece haber perdido su sentido, los sueños pueden actuar como guías que nos revelan qué está sucediendo en las profundidades de nuestra mente y qué necesita ser reconocido o cambiado. En la teoría junguiana, los sueños no son meras fantasías o residuos del día, sino mensajes simbólicos provenientes del inconsciente, diseñados para ayudar al individuo a integrarse y evolucionar. Según Jung, cada sueño tiene un propósito, y sus símbolos nos ofrecen una representación de lo que está ocurriendo en el inconsciente en un momento determinado. Cuando una persona está atrapada en un estado de vacío o descontento, los sueños pueden ser una vía de comunicación del inconsciente, revelando las causas subyacentes de la crisis y sugiriendo posibles soluciones. Una de las ideas centrales de Jung es que los sueños tienen un papel compensatorio. Esto significa que cuando algo está desequilibrado en nuestra vida consciente, el inconsciente utiliza los sueños para mostrar ese desequilibrio. Por ejemplo, si una persona está ignorando aspectos de su personalidad o reprimiendo emociones, los sueños pueden traer esas áreas reprimidas a la superficie en forma de símbolos. Un individuo que se siente desconectado y sin placer en la vida puede tener sueños que le muestran imágenes de caos, destrucción o renacimiento, reflejando tanto su crisis interna como las posibles transformaciones que están en camino. Uno de los símbolos más importantes que aparece en los sueños es el arquetipo, que representa patrones universales que comparten todos los seres humanos. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio o el niño, pueden aparecer en los sueños para guiar al soñador hacia un mayor entendimiento de sí mismo. Por ejemplo, en momentos de crisis, una persona podría soñar con el arquetipo del niño, que representa la renovación, la inocencia
y el potencial de un nuevo comienzo. Este sueño podría ser un mensaje del inconsciente, señalando que, aunque la vida despierta parece sin dirección, hay un potencial de crecimiento y un renacimiento esperando a ser descubierto. El análisis de los sueños es, por tanto, una herramienta clave para explorar el inconsciente y encontrar respuestas en momentos de desesperanza. Según Jung, los sueños hablan en el lenguaje del símbolo, y estos símbolos son ricos en significado. A menudo, el contenido de un sueño puede parecer confuso o ilógico a primera vista, pero al analizarlo detenidamente y conectar sus símbolos con la situación consciente del soñador, se puede obtener una mayor comprensión de lo que el inconsciente está intentando comunicar. Un concepto importante en el análisis de los sueños de Jung es la idea de la amplificación. La amplificación es un método que Jung desarrolló para interpretar los símbolos oníricos, relacionándolos con mitos, leyendas y arquetipos universales. En lugar de limitarse a un análisis personal del símbolo del sueño, la amplificación permite conectar los símbolos con el inconsciente colectivo y con los grandes temas de la humanidad. Por ejemplo, si alguien sueña con un dragón, este símbolo no solo representa un miedo personal, sino que puede estar relacionado con los mitos universales del dragón, que simbolizan la lucha contra los miedos profundos y las fuerzas inconscientes. Amplificar el símbolo de esta manera puede ofrecer al soñador una perspectiva más amplia y ayudarlo a ver su crisis en el contexto del viaje humano hacia la transformación y el crecimiento. Además, Jung creía que los sueños recurrentes eran especialmente importantes en tiempos de crisis. Estos sueños, que se repiten una y otra vez, son indicativos de un conflicto no resuelto en la psique del individuo. Los sueños recurrentes suelen aparecer cuando el consciente no está prestando suficiente atención a un problema crítico, y el inconsciente, a través de la repetición, intenta hacer que la persona tome conciencia de la necesidad de resolverlo. En momentos de vacío y descontento, prestar atención a los sueños recurrentes puede ofrecer una clave fundamental para entender lo que está bloqueando el flujo de energía y el placer en la vida. Otro aspecto crucial del trabajo con sueños es la integración del material onírico en la vida consciente. Para Jung, no basta con interpretar un sueño de manera abstracta, es necesario integrar el mensaje del sueño en la vida diaria para que tenga un efecto transformador. Esto puede significar cambiar actitudes, tomar decisiones importantes o enfrentar aspectos de la sombra que el sueño ha revelado. Jung veía los sueños como mapas que nos guían en el camino de la individuación, y la clave para salir de un estado de vacío es seguir las pistas que el inconsciente nos proporciona a través de los sueños. Además de ser una herramienta para el autoconocimiento, los sueños también actúan como un proceso de curación psicológica. Jung creía que, al trabajar con los símbolos de los sueños, las personas pueden reconectar con su sentido de propósito y encontrar nuevas formas de vivir. En momentos de desconexión, los sueños pueden ofrecer una ventana hacia lo que está bloqueado en el inconsciente y proporcionar las pistas necesarias para desbloquearlo. Por ejemplo, si una persona sueña repetidamente con agua, este símbolo puede representar la necesidad de reconectar con las emociones reprimidas, ya que el agua es un símbolo universal de la emoción y el inconsciente. Trabajar con este sueño puede llevar a una reconexión emocional que devuelva el sentido y el placer a la vida cotidiana. Para Carl Jung, el individuo no existe en un vacío psicológico, sino que está intrínsecamente conectado con el inconsciente colectivo, una reserva de imágenes, símbolos y experiencias compartidas por toda la humanidad. Cuando una persona se siente atrapada en un estado de vacío o descontento, es posible que parte de esa desconexión provenga de una desconexión más amplia con lo colectivo, ya sea con la comunidad humana o con las raíces arquetípicas que todos compartimos. Jung subrayaba que el ser humano es, en su esencia, un ser social. Aunque la individuación es un proceso profundamente personal que implica la integración de aspectos del inconsciente en la psique consciente, este proceso no ocurre aislado del mundo exterior. La comunidad y las relaciones sociales son fundamentales para la salud psicológica y la pérdida de estas conexiones puede llevar a un sentimiento de vacío.
En tiempos de crisis, cuando el individuo siente que nada resulta placentero, Jung sugería que uno de los caminos hacia la sanación y la recuperación del sentido puede ser reconectar con la comunidad y con un sentido más amplio de propósito colectivo. Una de las formas en que esta reconexión puede manifestarse es a través de la participación en grupos o comunidades de apoyo. Estos grupos proporcionan un espacio seguro para que las personas compartan sus experiencias, se sientan escuchadas y reconozcan que no están solas en su sufrimiento. En muchos casos, las personas que atraviesan una crisis personal pueden sentir que su dolor es único, pero al participar en una comunidad pueden descubrir que otros han pasado por experiencias similares, lo que crea un sentimiento de solidaridad y pertenencia. Esta conexión con otros puede ser profundamente curativa, ya que permite a las personas sentirse comprendidas y apoyadas en su proceso de transformación. Además de los grupos de apoyo, Jung enfatizaba la importancia de los rituales y ceremonias colectivas como una forma de reconectar con el sentido. En muchas culturas antiguas, los rituales servían como puntos de anclaje que ayudaban a las personas a conectarse no solo con su comunidad, sino también con el cosmos y con lo sagrado. Estos rituales marcaban momentos clave en la vida, como nacimientos, matrimonios y muertes, proporcionando un marco simbólico para las transiciones importantes. En los tiempos modernos, muchos de estos rituales han sido despojados de su significado espiritual profundo, dejando a las personas sin una estructura simbólica que les ayude a navegar las crisis. Jung creía que, para las personas que atraviesan una crisis de sentido, la creación o participación en rituales simbólicos podía ayudar a restaurar el equilibrio. Los rituales no tienen que ser religiosos o formales, pueden ser actos personales que ayuden a la persona a reconectar con lo sagrado y con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, una ceremonia sencilla de meditación, escritura o reflexión puede convertirse en un espacio simbólico donde la persona puede explorar su conexión con la humanidad y con el flujo de la vida. Estos actos simbólicos crean un puente entre el individuo y el colectivo, ayudando a sanar la sensación de desconexión. Otra forma en que las personas pueden reconectar con el sentido es a través del servicio a los demás. Jung sostenía que uno de los antídotos más poderosos para el vacío y la desesperanza es la actitud de servicio. Al volcarse en el cuidado de otros o en la participación activa en una causa que trascienda las preocupaciones personales, el individuo puede encontrar un nuevo sentido de propósito. Esto no solo proporciona un alivio temporal del sufrimiento, sino que también ofrece una renovación del sentido a largo plazo, ya que la persona siente que su vida tiene un impacto en el mundo y en los demás. Para Jung, el servicio no era solo un acto altruista, sino una forma de reconectar con el inconsciente colectivo que nos une a todos como seres humanos. Además, Jung creía que el arte y la creatividad eran formas fundamentales de reconectar con lo colectivo. El arte, en todas sus formas, es una expresión del inconsciente y un medio para dar forma y vida a los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo. Para alguien que se siente desconectado o vacío, la creación artística, ya sea a través de la pintura, la escritura o cualquier otro medio, puede ser una forma poderosa de procesar sus emociones y reconectar con el sentido. A través de la expresión creativa, la persona no solo explora su mundo interior, sino que también conecta con arquetipos universales que tienen resonancia para toda la humanidad. Para Jung, el camino de regreso al placer y al sentido no es sencillo ni inmediato. Implica un enfrentamiento con las sombras y una reconexión con el inconsciente a través de símbolos, arquetipos y sincronicidades. Es un viaje interior que requiere coraje, pero que puede llevarnos a una vida más plena y auténtica. La crisis que enfrentamos cuando nada resulta placentero no es más que una señal de que es hora de profundizar en nosotros mismos y comenzar un nuevo ciclo de crecimiento y autodescubrimiento.